Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 13, excepto el versículo 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta palabra, por favor, conservémosla como cierre de año viejo y como inicio de año nuevo, ¿sí? Vamos a hacer eso. El título de la lectura que le encargamos leer a nuestro hermano Jaimito dice: la vida antigua y la vida nueva. Nosotros pongámosle el año antiguo y el año nuevo, ¿ya? Vamos a hablar un poco de lo que Dios quiere, de acuerdo a la lectura, que mantengamos en la mente hoy. Hubo dos palabras en la lectura que les pido que la pongan en su mente. La una dice: despojaos, y la otra dice: revestíos, ¿sí? Hoy vamos a ver qué Dios quiere que nos despojemos y qué Dios quiere que nos volvamos a vestir, que nos revistamos. Siempre la palabra de Dios es una guía, es una luz para nuestro camino. La palabra de Dios nos enseña qué cosas, entre otras, ¿no? Nos enseña qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios, de acuerdo a su palabra. Entonces la lectura dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Miren lo que nos recuerda que debemos dejar: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Nos pide que no mintamos los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No podemos decir que estamos despojados del viejo hombre de palabra si de hecho no damos a notar que así ha sido, ¿sí? Despojados del viejo hombre tiene que notarse, tiene que ser un hecho en nuestras vidas, en la vida cristiana. Y luego nos pide: y revestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Saltamos al versículo 12 y dice de nuevo: vestíos pues como escogidos de Dios. Es decir, hay una imagen, hay una vestimenta que nos hace o que permite que el resto se dé cuenta que estamos vestidos de Dios, ¿sí? ¿Quién se siente aquí vestido de Dios? Amén. Eso, ahora sí están todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los vestidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, nos pide la palabra de Dios, ¿sí? Cuando estamos revestidos de Dios, sabemos amar, sabemos perdonar y sabemos también cómo comportarnos, cómo vernos. Así hacedlo vosotros, nos pide la palabra esta mañana, ¿sí? Entonces, guardemos estas dos palabras: despojaos
y revestidos, ¿sí? Más o menos como cuando nos cambiamos de ropa, hermanos. Cuando nos cambiamos de ropa, nos sacamos la ropa que ya fue usada en el día, que transpiramos, que ya hay que botarla al tacho de la ropa sucia, y nos ponemos del closet una ropa limpia, fresca, planchada, nueva, ¿sí? Eso nos pide Dios a través de su palabra que hagamos. Despojaos de lo que ya no y vestíos de lo que Dios sí quiere. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, como les decía, ahora sí vamos a despegar. Amárrense sus cinturones. Yo le he pedido a Dios, cuando leía esto, que me enseñe cómo transmitir al pueblo lo que Él nos quiere decir a través de estos versículos, que son muy importantes, que el apóstol Pablo dirigió a los de Colosa, los colosenses. Pero el pueblo de la actualidad también necesita encajarse en esto que Dios pide. Despojaos y revestidos. Entonces, para volverlo un poco a nuestra actualidad, le he pedido a Dios en oración que me ayude a interpretar esto para este pueblo suyo que está terminando un año bastante singular, ¿verdad? Donde ha habido guerras, rumores de guerra, donde ha habido un montón de circunstancias que la Biblia profetiza y que la Biblia enseña que son señales de los últimos tiempos. Mis hermanos, la venida de Cristo está cerca. Quien lo dude, regrese a ver a su alrededor. En Nueva York hasta unos artefactos voladores extraños están apareciendo, que la gente cree que unos dicen que son drones específicos que hicieron, hay un montón de teorías de conspiración, pero otros no entienden qué son, pues son unos aparatos que para nuestra tecnología medio raras. Muchos creen que son situaciones que se han presentado porque está a punto de posesionarse un nuevo presidente en los Estados Unidos, y otros no se explican. El pueblo pidiendo explicación al gobierno, esto está sucediendo en Nueva York. Vean un poco las noticias, los que no crean que estoy hablando alguna locura. No solo en Nueva York, ayer pasó también en Alemania, sé que en la India también ha sucedido. Pues están apareciendo unos artefactos raros en el espacio que no entiende la gente de qué se trata, y han salido inclusive ciudadanos americanos a la falta de explicación del gobierno a echarle tiros a los aparatos. Eso se veía anoche, no me estoy inventando, vean las noticias. Ahora, mi convicción sí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es que lo que está pasando aquí en la tierra es un reflejo de lo que está pasando en el cielo. ¿Sí? Algo está pasando. El hombre está de cabeza, la humanidad está de cabeza. Pero los hijos de Dios, Dios nos invita a despojarnos de esas vestimentas, si quieren verlo así, que nos alejan de Él, y a revestirnos de una vida nueva para en verdad poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, les invito a interpretar de la siguiente manera. ¿Despojarnos de qué? ¿De qué nos está pidiendo la palabra de Dios? Y yo he hecho una lista que les voy a transmitir, en donde seguramente faltarán elementos, pero por lo menos los que más a mí me han llamado la atención les voy a transmitir. El primero, esto no es para la iglesia, porque sé que en la iglesia no hay esto, ¿sí? A mí sí me cae el guante, porque a veces me pasa, ¿sí? Dejemos de ser intolerantes, ¿sí? Para ninguno de ustedes, porque sé que no es un defecto de ustedes, pero Dios nos pide que dejemos de ser intolerantes, hermanos, ¿sí? Intolerante, vi los sinónimos de intolerancia, y entre otros dice fanático, insensato, intransigente, inexorable, necio, tosudo, terco. Eso es un intolerante. Le contaba al primer culto, yo trabajo con
casi cerca de 4,000 familias por mi trabajo, administro inmuebles. Y se cumple la ley de Pareto. Se da un 80-20 entre la población que hace parte de los condominios, de las urbanizaciones que administro, y el 80% son intolerantes, hermanos. Y yo me pregunto, ¿no será que es un reflejo de la generalidad del pueblo, de la humanidad? El 80% son intolerantes. Todos quieren ser dueños absolutos de la verdad. Todos quieren tener razón. No toleran nada. Y viven quejándose. Como yo soy el administrador, yo recibo solamente, a mí me pagan por oír quejas. Todos lloran sobre la leche derramada. Y llaman a la administración solo a quejarse. Yo le pago a una persona para que atienda las quejas. Y para que llore junto a los que llaman. Pero la intolerancia, mis hermanos, es el pan del día, por lo menos en mi trabajo. ¿Sí? Y me pregunto, ¿será que esto es algo que Cristo quiere que nos despojemos los cristianos? ¿La intolerancia? A pesar, repito, en nuestra iglesia afortunadamente no existe ese defecto. Pero por si acaso quede algún rezago en alguien, Dios quiere que eso lo dejemos atrás. ¿Sí? Hay una historia bíblica en el primer libro de Samuel que habla de Nabal. Nabal fue un hombre expresivamente terco, necio, intolerante. El rey David tuvo la oportunidad de ayudar a Nabal cuando él estaba en apuros. Le ayudó con sus ganados, con sus ovejas, con sus cabras, etc. Le ayudó, su gente le ayudó incondicionalmente. Y se dio la oportunidad de que Nabal ayudara a David en otra ocasión. David estaba en aprietos, pero los trasquiladores siervos de Nabal empezaron a trasquilar las ovejas de David sin permiso. Entonces dice la palabra que David mandó una comitiva a pedirle a Nabal, estoy resumiendo, lean en Primera de Samuel, a pedirle que le ayudara, que no le hiciera daño. Pero Nabal, que era un terco, un tosudo, un necio, un intolerante, dijo, ¿yo qué tengo que ver con este David? ¿Quién es David? Y siguió afectando a sus ganados. Entonces David, que ya tenía poder, que era un rey, dijo, ok, voy a armar un ejército y voy a mandar a acabar a este Nabal y a su gente. Y así hizo. Entre paréntesis, Nabal estaba casado con Abigail. Abigail, dice la palabra, que era una mujer inteligente y hermosa, ¿sí? Como la esposa de muchos de nosotros, inteligente y hermosa, ¿sí? Eso. Todos los afortunados digan amén. Eso. Entonces, Abigail, cuando vio que venía el ejército de David a exterminarlos con orden de acabarlos por la necedad de Nabal, Abigail preparó comida, preparó agua, preparó regalos para el ejército de David y salió a su encuentro. Dice la palabra que cuando ella se encontró frente a frente con David, se tiró de rostro al piso como se acostumbraba en el tiempo y le pidió perdón a David por el error de su esposo Nabal. Le dijo, perdona Nabal, por favor te pido por su vida, no derrames sangre de tus manos. Te he traído esto para tu ejército y para ti, pero retira tus tropas, no mates a Nabal y a mi gente. Y David viendo que Abigail tuvo este gesto, se conmovió y le dijo, ok, yo no voy a derramar sangre de tu pueblo, pero Dios hará justicia. ¿Sí? Y Abigail se retiró y cuando regresó a contarle lo que había pasado a su esposo, al necio, lo encontró en gran farra, estaba borracho, estaba de fiesta, entonces no le pudo contar.
tuvo que esperar al día siguiente. Cuando Nabal se despertó de su borrachera, Abigail le contó lo que había sucedido, que fue a pedir perdón y a pedir por su vida. Y el hombre se sintió tan mal que cayó en una depresión y, de acuerdo a lo que se interpreta, tuvo un infarto y murió. Murió. Se acabó el necio. Al enterarse David de lo que había sucedido, lean, está en la historia, quedó tan impresionado de Abigail, mujer inteligente y hermosa, que mandó a pedir su mano y se casó él con ella. Final feliz. ¿Ah? Dios tomó cuenta de la necedad de Nabal. No permitió que manche sus manos de sangre David. Y no solo eso, terminó con la necedad del hombre necio y aparte se quedó con el premio que era su esposa. ¿Sí? Entonces, hermanos, la necedad no conduce a nada bueno. La necedad es una vestidura, si quieren verlo así, que Dios pide que nos retiremos. Repito, por si acaso haya rezagos de esta intolerancia, de esta necedad en el pueblo de Dios, retírelo y deje. Ahora viene un año nuevo, seamos nuevos, vistámonos nuevos, revistámonos de lo que Dios quiere. ¿Sí? Otra vestidura que Dios quiere que nos quitemos es el pesimismo, hermanos. Aquí no hay pesimismo. Repito, eso es para otros lados. Yo sí a veces peco de pesimista. Pero hay gente que se le nota, hermanos, a lo lejos. Caminan con una nube negra en la cabeza así. Y cuando uno le saluda nomás, hola, ¿cómo estás? Le dicen, ¡ay! Así es. Viviendo por no ser soberbio. Así he escuchado yo, no sé qué frases han escuchado de pesimistas. ¡Ay, hermano, con esta crisis! Fregados, y le mueven así la mano. Fregado tú, yo no. Soy un hijo de Dios. Cuidado, hermanos, queden rezagos de pesimismo en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios. Hay gente que no se da cuenta que ya amaneció, que no ora al acostarse y dicen, paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando se despierta, no ve la luz, cuando lo que debemos es agradecer, regocijarnos por este nuevo día que Dios creó para nosotros. Regocijaos, dice el Señor, regocijaos. He creado este nuevo día para ti, alegraos y regocijaos. Pero hay gente que no se da cuenta que amaneció. A las 6 de la mañana siguen siendo las 10 de la noche para algunos. Les encanta el pesimismo. Hay una historia, puede ser una fábula, pero refleja la realidad. Dice que había un hombre en el campo que emprendió un negocio. Y en el negocio le iba bien. Le iba bien, lo hizo con mucho optimismo. Y le iba tan bien, a pesar de ser un pueblito pequeño, que decidió invertir más en su negocio. Pero como tenía un amigo de mucha confianza que vivía en la gran ciudad, le llamó y le dijo, mira, mi hermano, me va tan bien que voy a invertir más en mi negocio, voy a hacerle crecer, porque me da bien, estoy siendo bendecido, me está yendo bien. Y el amigo de la gran ciudad le dijo, no seas loco, ¿cómo vas a invertir más? ¿No te das cuenta que estamos en una crisis? No lees el periódico, no ves las noticias, estamos en crisis. No seas loco, no inviertas. E hizo caso de lo que su amigo le recomendó. Al poco tiempo, como no invirtió, no reinvirtió, ¿saben qué le pasó a su negocio? Se fue para abajo. Ahí llamó al amigo y le dijo, oye, gracias hermano por el consejo. En realidad yo no me había dado cuenta que estaba en crisis, como me iba tan bien, pero cierto, ha habido crisis, mi negocio ya quebró. Así hay gente, hermanos. Así hay gente que vive en pesimismo. Ese traje quiere Dios que nos quitemos, si acaso, como hijos de Dios nos quedan rezagos. Aquí no hay pesimistas, ¿verdad? Todos somos optimistas. Somos hijos de Dios, somos bendecidos. Dios dice, todo lo que venga a tus manos, hacedlo. Hacedlo. El pesimismo no cabe en la vida de un cristiano.
Otro traje, que este sí no hay en nuestra iglesia, afortunadamente, es el rencor. El rencor, mis hermanos, es un trago amargo, es un veneno que nos tomamos para que el otro se muera. A veces yo tengo rencor, mi hermana, solo es un ejemplo, ¿no? Yo estoy enojado con usted porque el otro día no me saludó y lleno de rencor, y a veces la hermana ni cuenta se da que yo he estado rencorado. Yo solito aquí rebotándome de rencor y la otra persona ni sabe qué habrá pasado. Pero el rencor es una cosa que el ser humano adopta y que no sabe el daño que le hace. O vivimos con rencor con alguien o vive alguien con rencor contra nosotros. Pero el rencor es algo que está dando la vuelta al mundo. Pero en la vida cristiana no está permitido. Para eso Dios nos enseñó a perdonar. Para eso Dios nos enseñó a perdonar. El rencor no nos hace bien. En el libro de Mateo, en el Evangelio capítulo 5 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y entrega tu ofrenda. Ni siquiera estamos permitidos de ofrendar si guardamos rencor. El rencor es terrible, hermanos. Hay otra historia que me acordaba. Dice que 2 prisioneros salieron en libertad. 2 prisioneros que habían estado injustamente detenidos por años. Y se encontraron tiempo después en la calle. Y el uno le dice al otro, ¿cómo has estado todo este tiempo? Y le dice, yo perdoné todas las injusticias que vivimos en la cárcel, el maltrato que nos daban los guardias, el juicio injusto que nos impusieron por el cual estuvimos presos. Yo perdoné y estoy libre, por fin. Y el otro le dice, en cambio, yo no me he podido olvidar de todo el maltrato que nos dieron, de la injusticia que nos impusieron, de lo mal que pasamos. No me he podido quitar ese peso de encima. Y el otro le dice, qué pena, solo yo he salido libre, tú sigues preso. Eso es el rencor, hermanos. El rencor nos mantiene detenidos tras barrotes que no podemos salir si no perdonamos. El rencor es un traje que Dios nos pide que nos retiremos. ¿Somos hombres y mujeres de Dios? ¿Criaturas nuevas? Despojaos entonces de lo viejo. Las cosas viejas ya pasaron. Dios nos dice que todas son hechas nuevas. Estamos a los pies de un año nuevo. Oportunidad, hay la gente en el mundo que se pone un interior amarillo para recibir el año. O que sale a dar la vuelta a la manzana con la maleta, o que hacen 1000 cosas. Hay atrancados en los hospitales porque se mandan 12 uvas en un segundo. Entonces, prácticas mundanas que no funcionan, hermanos. Dios nos está invitando a revestirnos. Primero a despojarnos. Por lógica, 2 entes, 2 cuerpos, 2 cosas, si quieren así, no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Qué nos está invitando Dios en esta primera parte? Primero a despojarnos de aquello que estorba para poder llenarnos de lo nuevo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, rencor no. Otro traje que no cabe para la iglesia se llama orgullo. Levante la mano el que es orgulloso. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel dice que las mujeres cantaban, tocaban, bailaban un cántico que le hirió en el alma al rey Saúl. Y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl decía, no es posible. ¿Cómo van a alabarle a él si yo soy el rey? Eso es orgullo, hermanos. Y ese orgullo le acabó su reinado, le acabó su vida, le acabó todo. Orgullo, hermanos. El orgulloso, bueno,
está en peligro de extinción. ¿Me creen? Porque dice la palabra de Dios que a la caída prevalece la altivez. Y el orgulloso es altivo. El orgulloso no se humilla. El orgulloso hace lo contrario a lo que Dios pide. Dios pide que nosotros menguemos para que Él crezca. El orgulloso hace exactamente lo opuesto. Aplaca a Dios para Él crecer, como Saúl. El orgullo no funciona definitivamente dentro de la vida del cristiano. Así que si un rezago, recuerden que esta primera parte se llama por si acaso, si un rezago queda de orgullo, por favor despójese, porque vida nueva tenemos nosotros declarada delante de Dios. Amén. Vamos con otra. La incredulidad, hermanos. La incredulidad, estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la fe, estoy hablando de todo lo relacionado a la vida cristiana, ¿sí? Cuando somos incrédulos ante eso, ofendemos, actuamos mal delante de Dios. La incredulidad, explicada en Romanos 10, dice: mas cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Y que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que no debemos dudar, hermanos, que está escrita en la palabra de Dios. Pero hay gente que dice, pero tan poquito, algo deberé yo también hacer para ser salvo, y quiere actuar por sobre Dios. Y es más, qué blasfemia tan grande es creer que eso es tan poquito. ¿Quién cree que el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, que murió en nuestro lugar, en una muerte inmisericordia, fue poquito? ¿Quién puede pensar, quién se atreve a pensar que Dios se levantó de entre los muertos, que venció a todo y que gracias a eso tenemos salvación? ¿Eso es poquito, hermanos? Por favor, pero hay gente que se atreve a ser incrédula y se llama cristiana. Jesucristo lo que hizo por nosotros, inclusive creo que nos falta comprensión para poder entender la grandeza de lo que Dios hizo. Y eso un regalo todavía más para todo aquel que lo acepte, que se llama salvación. ¿Eso es poco? No, hermanos. Y hay incredulidad en la iglesia inclusive. Hay quienes no sostienen completamente la salvación porque son incrédulos. Ese es un despojo que Dios quiere que nos quitemos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es edificante, es como una espada de dos filos. La palabra de Dios es real, hermanos. La palabra de Dios es tan real que debemos creerle. Quien no cree en la palabra de Dios no es salvo. Amén. Entonces la incredulidad nos aleja de Dios. Despojémonos si acaso, recuerden, si acaso algo nos queda. En resumen, despojarnos del viejo hombre según la Biblia. Despojarse del viejo hombre es un llamado a renovar la mente y a cambiar la forma de pensar, y no solo la forma de pensar, sino la forma de vivir. Porque esto no es una teoría, es una práctica. No podemos hacer solo teoría de la palabra de Dios, debemos practicarla. Debemos pensar y debemos vivir de acuerdo a los principios de Dios, hermanos. El viejo hombre representa la vida no regenerada. Lo que no es regenerado es degenerado. La vida degenerada, la vida no regenerada, representa al viejo hombre. Nosotros somos criaturas nuevas, somos hechos nuevos de Dios.
Siéntase ahí sí con un orgullo verdadero y diga, yo soy un hijo de Dios. Soy un hombre, una mujer nueva. Para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, entonces, mis hermanos, debemos romper el pasado y renunciar a los viejos hábitos y conductas. ¿Teníamos viejos hábitos? ¿Teníamos viejas conductas? ¿Renunciamos a eso? Renunciemos verdaderamente si no lo hemos hecho por si acaso hay rezagos. Debemos también estudiar y meditar la palabra de Dios para desarrollar una mentalidad bíblica. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son nuestras reuniones, nuestra vida diaria? A mí siempre me gusta contar. Me encanta tomarme un café con el pastor. Me encanta conversar con él. Porque él tiene mentalidad bíblica. Yo no sé más que hablar con el pastor si no es de la palabra de Dios. Porque él solamente tiene eso en su mente, la palabra de Dios. ¿Sí? Y no estoy siendo lisonjero, pero es una verdad. Si yo me siento con el pastor, siento una diferencia en mi conversación, porque la conversación es bíblica. Cuando me encuentro con un mundano, me conversa de cualquier cosa menos de Dios. Entonces es mi obligación, es mi oportunidad cambiar esa mentalidad y transmitir la palabra de Dios al que no la conoce, al desafortunado que no la conoce. Creemos una mentalidad bíblica, hermanos. Y créanme que eso nos va a despojar más que nada del viejo hombre. Amén. Trabajemos en una mentalidad bíblica. Renovemos la mente en la verdad y en la justicia. Dios es justicia y es verdad. Cuando nosotros vivimos entre la justicia y entre la verdad, nos volvemos hijos de Dios. La justicia y la verdad. La justicia y la verdad. Hay quienes son muy verdaderos pero poco justos. El hombre es muy justo pero poco verdadero. La justicia no es propia, ni la verdad es propia. La justicia y la verdad son solamente de Dios. Dios es justicia y Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Entonces esa es la justicia y esa es la verdad. Dios tiene esas dos condiciones. Es tan justo como tan verdadero. Y finalmente expresemos con gracia siempre para edificación. Edifiquemos. Edificar es levantar, es construir. No aplastemos, no opaquemos, no derrumbemos. Edifiquemos, hermanos. Un hijo de Dios es un hombre, es una mujer que edifica. Edifiquemos. Esta primera parte la termino leyendo para ustedes de Efesios 4:22. Abra su Biblia, busque Efesios 4:22 y guardemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Éfeso esto, que aplica para todos nosotros en estos días. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre. ¿Qué cosa? Despojaos del viejo hombre. Que está, ¿qué cosa? Viciado, lleno de vicios. Despojaos de eso, conforme a los deseos engañosos. Y en lugar de eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Amén. Despojaos del viejo hombre, vivamos en santidad, en justicia y en verdad. Amén. Solo así nos hacemos semejantes a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, esta primera parte es, por si acaso hay rezagos, de todo esto debemos deshacernos. Ahora sí, desnudos ante los ojos de Dios, vamos a revestirnos en la segunda parte, que seré rápido, para escoger una nueva vida para este año 2025 que está por venir. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y los que se anticipen mejor desde ahorita. Es necesario, hermanos, quememos
Aquí en nuestra tradición quemamos al viejo, quememos al viejo hombre espiritualmente. Y revistámonos del nuevo hombre que Dios nos pide. Para revestirnos, vamos a resumir así. Lo primero que necesitamos, algo que les va a parecer, algunos van a decir, ese yo ya soy. Pero ya vamos a ver que algunos todavía estamos incompletos. ¿Sí? La primera condición, recibir a Cristo Jesús. Yo ya soy pastor, yo ya lo recibí hace años. ¿Así? Recibir a Cristo como su Salvador y como su Señor. Hay quienes han recibido a Cristo únicamente como su Salvador. Nos interesa la salvación, pero Cristo, Señor de mi vida, ahí se aguante una coma. Yo gobierno mi vida, no Jesús. ¿Les suena incompleto? Salvación sin gobierno no existe. La salvación es una condición, es un premio, es un regalo para aquellos que aceptan a su Cristo como su Señor, como el gobernador de su vida, de su casa, de su salud, de su espiritualidad, de su familia. Dios es el Rey de mi vida. Jesús es mi motivación. Solo entonces merezco, bueno, ni lo merezco, solo entonces recibo el regalo de la salvación. Así que el primer traje que nos vamos a poner es recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro gobierno. ¿De acuerdo? Sí, nos falta trabajar un poco más en eso, hermanos. Como iglesia, como individuos, como llamados hijos de Dios. Dios sea nuestro Salvador, pero Dios sea nuestro Señor primero. ¿De acuerdo? Ese es el primer traje que vamos a ponernos. Ya nos liberamos, ya vaciamos todos los defectos, ahora estamos revistiéndonos, recuerden, todavía estamos medio desnudos. Lo primero, recibir a Cristo. Segundo, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo? Este es un templo, una habitación en donde no pueden convivir la luz y las tinieblas. Dios es luz. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, tiene que llenar nuestro templo y habitación. Muchas veces no estamos llenos, hermanos. No estamos llenos. Recuerden lo que les dije hace un poco. 2 cuerpos, y esto dicen en la carta a los Corintios. 2 cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. No pueden, imposible. ¿Qué pasa cuando dentro de nosotros no está el Espíritu de Dios? Hay otro cuerpo ocupando, inevitablemente. ¿Quién quieren que esté dentro de su cuerpo? ¿El Espíritu de Dios u otro, como dice Corintios? Ni les hablo del otro, si quieren les hablo, pero ahí me tomo otra prédica. ¿Sí? Llenura del Espíritu Santo, eso se nota, se siente. Por favor, es una condición para revestirnos y ser llamados nuevos. Otro, este les va a gustar. Seamos felices, hermanos. ¿Quién es feliz aquí? ¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz? Les voy a enseñar, hay una diferencia entre ser feliz y estar feliz. Es diferente. Anoche pasaba por aquí por la Wimper y veía a los muchachitos con la cerveza en la mano, los otros con la botella y en grupo, y todos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Estaban felices? En ese momento estaban más felices que yo, porque yo venía de una asamblea de copropietarios. Pero ¿serán felices, hermanos? Mucha gente
como ese ejemplo, se va a una fiesta, está feliz y cuando llega y se encuentra con su almohada a solas, se da cuenta que no es feliz. ¿Sí? Yo llegué de la asamblea que no estaba feliz, pero cuando llegué a mi casa me doy cuenta que soy feliz. Porque Dios es mi gobierno. Ser feliz y estar felices son dos cosas diferentes. ¿Quién tiene hijos? Ustedes creen, yo también, y me ha pasado, por eso les pongo este ejemplo, que si tenemos que llevar un hijo al hospital porque se enfermó, yo me voy feliz. No estoy feliz, pero soy feliz. Yo no voy a un velorio feliz, pero soy feliz. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Hay una historia bonita. Mi primera iglesia fue la iglesia bautista, donde hay un montón de himnos y aprendemos historias. Yo viví en los Estados Unidos. Y hay una historia que nunca olvido. Ahora hablábamos con Junior y ya Junior va a sacarle el himno acá, porque en portugués también hay. Pero hay un hombre que se llamaba Horatio Stafford, un gran predicador del siglo XIX. Ya no está entre nosotros, ya está en la presencia de Dios. Él tuvo 5 hijos, una hija, 4 hijos. El hijo más pequeñito murió. Murió, Dios le llevó. A poco tiempo de eso, vino el incendio famoso de la ciudad de Chicago, no sé si han oído. Ahí se quemó su empresa. Quedó en la calle después de ser un hombre próspero. Para un poco pasar el dolor, decidió hacer un viaje a Europa. Él, sus 4 hijas que quedaban y su esposa. Cuando llegó no pudo embarcar. No le dejaron embarcar y mandó a su esposa y a sus 4 hijas al viaje, y él dijo: en una semana les alcanzo, yo me voy en el siguiente buque. En el viaje hubo un evento que hundió el barco, naufragaron y murieron sus 4 hijas. Ya más ya no podía pasar, pues no. Su esposa llegó, mandó un telegrama cuando llegó a Europa y le puso: sobreviví solo yo. Él fue a encontrarse con su esposa, tomó un navío de regreso y le pidió al capitán del barco que parara en el lugar donde habían muerto sus hijas. Miren lo que es la felicidad, hermanos. En ese lugar donde cualquier hombre podía renegar de Dios, podía reclamar, podía quejarse, él escribió un himno famoso que ya lo han cantado millones de personas desde ese tiempo. La letra del himno dice así. Junior nos va a complacer y va a tocar aquí un día de estos. Pero dice así: de paz inundada, frente a donde murieron las hijas, cantaba esto: de paz inundada, mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Y el coro decía: feliz yo me siento, feliz, frente a donde murieron sus hijas. Decía: feliz yo me siento al saber que Jesús me libra del yugo opresor. Quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ese es un hombre feliz. Ese es el vestido que Dios quiere que nos pongamos como hombres nuevos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora sí pregunto: ¿quién está feliz? Nadie está feliz con la prédica. Bueno, ¿quién es feliz? Los hijos de Dios tenemos que ser felices constantemente. Ser feliz no tiene que ser una condición circunstancial. Tiene que ser una condición existencial para los hijos de Dios. Amén. Seamos felices, hermanos. Es algo que Dios nos pide. Una condición más, ya nos queda poco tiempo, es amar. Amar. ¿Quién está dispuesto a amar? Amén. Amemos. Amémonos. Es un mandamiento
y está replicado en Juan 13, dice, un mandamiento nuevo os doy, nos dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabemos amar verdaderamente con el amor que Cristo nos enseñó? Amar, perdonar, pedir los unos por los otros, abrazarse unos con otros. En Juan 13 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso es amor. Cristo no lavó los pies de los discípulos por cochinos, lavó porque los amaba de verdad. Amemos, hermanos. Los que somos padres, abracen y besen a sus hijos. Un día contaré mi testimonio, pero yo nunca sentí eso de mi padre. Podría haber terminado siendo igual, pero al contrario quise experimentar con mis hijos y lo hago. Yo no puedo encontrarme con mis hijos y no abrazarles y no besarles y no decirles que les amo. Eso me llena a mí y a ellos les da, ¿saben qué? Seguridad. Un padre da seguridad a sus hijos. Padres, no dejen ese trabajo para las mamacitas porque nosotros somos machos y ellas son más débiles. El fuerte ame más porque eso le da más fuerza. El padre debe amar, besar a sus hijos y decir que les ama. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Amaros los unos a los otros. Ese es un traje que Dios nos pide a los hombres nuevos que llevemos. Siguiente, vamos rápido, ser generosos. Aquí todos somos generosos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Somos generosos, hermanos, porque somos hijos de Dios. Proverbios 11 dice, el que es el alma generosa, en otra versión dice, el que es generoso, prospera. La prosperidad real de Dios es solamente para los generosos. Quien no es generoso no prospera. Comprobado. ¿Quiere prosperar? La Biblia dice, sé generoso. Miren, la oportunidad de ser generosos está ahí en la calle todos los días. Proverbios 19 dice, el que se compadece del pobre, a Jehová presta. Cuando hacemos un préstamo, ¿qué se debe hacer con ese préstamo? Pagar, tiene un pago. No hay tiempo que no se cumpla, ni hay deuda que no se pague, hermanos. Y Dios no es deudor de nadie. El que ayuda al pobre, a Dios presta. Dios mismo lo dijo, no es atrevimiento mío. Dios no dice, el que le ayuda al pobre a mí me regala. Dios dice, el que ayuda al pobre a mí me presta. Y lo que a Dios le prestamos se devuelve, hermanos, abriendo las ventanas de los cielos, y en tu hogar sobreabundarán bendiciones. Estoy seguro que todos queremos eso. Seamos generosos, hermanos, seamos generosos. El libro de Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Al dador qué? Alegre. Cuando demos, demos con alegría. Y cuando demos, que nuestra mano derecha nos entere lo que hizo la mano izquierda. Demos calladitos. En secreto es mejor. Porque si el hombre aplaude tu generosidad, ya recibiste el pago. Deja que Dios aplauda tu generosidad y el pago será verdadero. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Estamos revistiéndonos, ya estamos casi completos. Vamos por los zapatos. Ser comprometidos con la oración y con la palabra de Dios. Seamos comprometidos. No seamos turistas de la palabra de Dios o de la iglesia. Seamos comprometidos con la palabra de Dios. Filipenses dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias debemos vivir agradeciendo.
Nuestra oración debe empezar así: gracias, Señor. No debe empezar: te pido, Señor, que bla, bla, bla. Gracias, Señor. Con oración y ruego, pero siempre con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es compromiso, hermanos. Es parte del compromiso. En el primer libro de Samuel dice: solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho. ¿Por quién? Por ustedes, hermanos, por vosotros. Dios vive haciendo grandes cosas por nosotros. Seamos agradecidos, seamos testimonio, comprometidos con la palabra de Dios. Tenemos, y ahí sí lo digo con propiedad, tenemos derecho a sus bendiciones. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Comprométase con Él, con su palabra. Deuteronomio 7 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. ¿Queremos bendición de Dios? Comprometámonos con su palabra. Conclusión, hermanos. Solo un resumen. Hoy vamos a salir vestidos del nuevo hombre como la Biblia pide, recibiendo a Cristo verdaderamente como nuestro Señor, para que sea nuestro Salvador. Llenemos nuestro templo y habitación del Espíritu Santo de Dios. Seamos felices, no estemos felices solamente, seamos felices. Amémonos unos a otros, amémonos, lavemos los pies unos de otros. Seamos generosos, seamos comprometidos con la palabra de Dios, que nuestra oración siempre tenga una acción de gracias primero. Y en conclusión, hermanos, mi deseo de todo corazón, porque de aquí no tendré la bendita oportunidad de subirme acá al púlpito, para mí esta oportunidad, no puedo dejar de desearles un feliz, bendecido año 2025 y les quiero ver revestidos de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos como escogidos de Dios.